todos, bienvenidos a otra actividad académica en nuestro canal educativo. Hoy vamos a revisar estados de choque, generalidades, manifestaciones clínicas, principales patrones, cómo evaluarlo, cómo abordarlo en la sala de emergencias. Bienvenidos. Como lo mencionamos, hablaremos del manejo del shock en la sala de emergencias. Esa misma interpretación y ese mismo abordaje podemos hacerlo en cualquier área del hospital donde haya pacientes críticamente enfermos. Una pregunta que es muy importante para hacernos es ¿qué es shock? Generalmente hemos creído que shock es igual a hipotensión arterial y puede ser que esté acompañando al shock, pero no es la definición. Shock es el imbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno en los tejidos. Así que entenderemos que necesitamos del sistema respiratorio porque habrá que tomar el oxígeno del ambiente, llevarlo a los alvéolos, que pase al capilar, al glóbulo rojo y sea transportado por el sistema cardiovascular. Es necesario el oxígeno para los procesos metabólicos. Necesitamos producir energía y necesitamos que se produzca de manera eficiente. Cuando no hay presencia de oxígeno, nos quedamos en un estado de anaerobiosis, con lo cual se produce muy poca cantidad de moneda energética. Se frena la cadena de transporte de electrones y se comienzan a acumular hidrogenados. El aporte de oxígeno es la cantidad de oxígeno que se transporta y que llega hasta los tejidos, y ojalá que sea aprovechado. La fórmula será contenido arterial por gasto cardíaco. El contenido arterial tendrá en cuenta entonces a la hemoglobina, a la saturación y a la presión de oxígeno. Entonces repasamos, debemos tomar el oxígeno del ambiente, llevarlo a los alvéolos, que de los alvéolos pase al capilar glóbulo rojo, la hemoglobina será transportado hasta los tejidos. Y este impulso será llevado por el gasto cardíaco. Esta diapositiva habla de la dependencia fisiológica que tenemos al oxígeno. Tenemos una región independiente donde el consumo no tiene mucho en cuenta el aporte porque hay suficiente, solo extraemos cerca del 30%. Pero hay un momento donde ya entramos en la región dependiente cuando el consumo sí va a depender mucho del aporte. A partir de este punto crítico comenzamos a acumular deuda de oxígeno y se comienza a producir acidosis láctica. No podemos permitir que un paciente acumule deuda de oxígeno. Es una deuda que se paga con la vida del paciente. Entendimos que se requería del sistema respiratorio y del sistema circulatorio. A partir de este momento, solo hablaremos del sistema cardiovascular. En el sistema cardiovascular lo vamos a entender como un modelo hidráulico cerrado, donde tenemos una bomba impelente y expelente, tenemos un circuito de alta presión y de baja presión, y tenemos un fluido. Es decir, para entender el shock, vamos a interpretarlo como una bomba, un circuito y un fluido. Si lo entendemos de esta manera, será fácil abordarlo. El gasto cardíaco, vamos a recordar que es el volumen eyectado por la frecuencia cardíaca. Y ese volumen eyectado dependerá de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. Y tenemos por el otro lado de la ecuación la frecuencia. Así como lo mencionamos, es como se debe evaluar y reanimar. Primero la precarga, se evalúa y se trata, luego se evalúa y se trata la poscarga, luego se evalúa y se trata la contractilidad y por último la frecuencia. Excepto si es la frecuencia la culpable del colapso. Me explico. Si el paciente tiene un bloqueo AB de alto grado, por ejemplo, pues el tratamiento será un marcapasos. O si el paciente tiene una taquiarritmia, por ejemplo, una taquicardia supraventricular, con inestabilidad, pues ese será el tratamiento con terapia eléctrica, cardioversión eléctrica sincronizada. En cuanto a los patrones de shock o modelos de shock, vamos a tener en cuenta el índice cardíaco, el índice de resistencia vascular sistémica y la precarga, que puede ser precarga derecha o precarga izquierda. Y los modelos serán hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. En el hipovolémico hay una caída de la precarga, luego entonces cae el índice cardíaco y el sistema debe aumentar para compensar la resistencia vascular sistémica. En el cardiogénico el problema es la bomba, no hay eyección. Se produce un fenómeno de congestión y el sistema aumenta las resistencias sistémicas. En el obstructivo podemos tener aumento de las resistencias, aumento de la precarga,
y va a haber entonces una caída del índice cardíaco. En el distributivo, al contrario, tenemos una disminución de la resistencia vascular sistémica, cae la precarga y el índice cardíaco se va a ver aumentado por la caída en las resistencias y el aumento en la frecuencia cardíaca. Estos modelos de choque los podemos entonces evaluar también de manera ecocardioscópica y esta es una invitación a utilizar el ultrasonido para el manejo de todos los pacientes críticos. Aquí tenemos un choque hipovolémico con aumento de su frecuencia. Vemos un fenómeno que se llama kissing heart, cuando las paredes se juntan. Aquí vemos un choque distributivo, donde también tenemos un fenómeno de hipovolemia, tenemos un estado de hiperdinamia, aquí vemos un choque cardiogénico por disfunción del músculo, y aquí vemos un choque obstructivo, particularmente vemos un tromboembolismo pulmonar con el signo de la D. Las manifestaciones clínicas son diversas, digamos que se puede iniciar con astenia, adinamia, rápidamente el estado mental se va haciendo alterado, podemos encontrar cambios en piel, como una piel moteada, podemos encontrar la diaforesis que es profusa, pegachenta, presenta oliguria por disminución de la perfusión renal y ponemos ahí hipotensión y lo dejamos interrogado. ¿Y por qué interrogado? Porque la tensión arterial media no cae tan rápido. Podremos decir que la tensión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica y entonces tenemos aquí las resistencias vasculares sistémicas cuando vamos perdiendo volumen que ellas comienzan a aumentarse para compensar el choque, o sea que finalmente la tensión arterial media va a caer cuando estemos por encima de una pérdida de más del 18% de la volemia, es decir, la tensión arterial en primera instancia puede estar normal o incluso puede estar alta. Este trabajo de Nathan Shapiro, que sale publicado en el 2007, nos habla de un concepto que hay que tenerlo muy en cuenta y es la hipoperfusión oculta. La hipoperfusión oculta se define acá como esas tensiones arteriales normales, pero con lactato sérico elevado en ausencia de patología hepática. Y como conclusión decimos que tener una tensión arterial sistólica normal no indica no estar en choque. Podemos definir entonces 4 modelos de choque: el hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo y el distributivo. Dentro del hipovolémico podemos clasificarlo también como hemorrágico o no hemorrágico, el cardiogénico como daño en la bomba, o sea, miocárdico en el músculo, en las válvulas o eléctrico en la frecuencia. El obstructivo, entonces podemos encontrar el neumotórax, el tromboembolismo pulmonar y el taponamiento cardíaco. En el distributivo podemos encontrar entonces varios tipos o subtipos: el séptico, el anafiláctico, el tóxico, el neurogénico y el endocrino. En el estudio IABP Shock 2, digamos que se mantuvo aún el 90 milímetros de mercurio como sistólica de ahí hacia abajo por más de 30 minutos, o que tuviéramos algún tipo de soporte con catecolaminas y se mantuviera por encima de 90 esa tensión sistólica, que tuviese congestión pulmonar y que tuviera alteración en la función orgánica. Aquí ya teníamos estado mental alterado, cambio en la temperatura, cambios superficiales que podemos ver en la piel como el moteado y el gasto urinario por debajo de 30. Y aquí ya entrábamos a utilizar el lactato mayor de 2 como un marcador. Para las guías de falla cardíaca del 2016 encontrábamos los signos en cuanto a presión arterial y algunos clínicos como las extremidades frías, oliguria, estado mental alterado y estrechamiento de la presión de pulso. Y en cuanto a laboratorios, acidosis metabólica, que será una acidosis láctica, elevación entonces del lactato sérico y aumento de la creatinina. En cuanto a su manejo, haremos una historia clínica focalizada, pediremos algunos laboratorios, sobre todo haremos ecocardioscopia y depende si tiene falla respiratoria, aseguraremos la vía aérea. En la taquicardia o bradicardia, terapia eléctrica, cardioversión o marcapasos. Si el paciente tiene sistólicas menores de 85, utilizar vasopresor, primera línea noradrenalina, inotrópicos, primera línea dobutamina y dispositivos de asistencia ventricular. Si el paciente tiene enfermedad coronaria aguda, pensar en reperfusión temprana. Esa reperfusión puede ser percutánea o puede ser incluso quirúrgica.
Y si la causa es una valvulopatía, pues habrá que pensar en una intervención quirúrgica, en algunos casos muy puntuales, intervención percutánea. Este trabajo es el Shock Trial, ya cumple 20 años y tiene la importancia que nos dijo, nos enseñó que la revascularización en caso de choque cardiogénico por enfermedad coronaria tiene que ser temprana. Eso disminuyó mortalidad. Para la época utilizábamos el balón de contrapulsación intraórtico y pensábamos que ese era un determinante también de sobrevida. Dentro de los dispositivos de asistencia ventricular tenemos el balón de contrapulsación intraórtica utilizado en este estudio, el Impella 2.5 o 5, el Tandem Heart y el ECMO. Hay controversia en cuanto al uso del balón de contrapulsación en la contemporaneidad. Hay un estudio que es el EVP Shock 2, que lo vimos ahorita dentro de las clasificaciones, que se publica en el 2012, y en este estudio no se encontró que hubiese aumento en la sobrevida en los pacientes que utilizaban el balón versus los que no, y obviamente tenían shock cardiogénico. Esto entonces nos dio a pensar que es un dispositivo que no debiera utilizarse. Sin embargo, es una opción que se tiene donde no hay más tecnología, donde no tenemos posibilidad de utilizar Impella o Tandem Heart o no tenemos acceso al ECMO. Del shock distributivo hablaremos solo del síndrome séptico, el shock séptico. Recordemos que es un estado de vasodilatación. Aquí en este caso específico tenemos liberación de óxido nítrico sin de tasa inducible, tenemos una vasodilatación que tiende a ser refractaria y es importante para el manejo entonces que hagamos evaluación clínica, evaluación paraclínica. Dentro de la paraclínica tenemos la medición del lactato. Dentro del manejo, como tenemos un estado de vasodilatación secundario a una noxa que será infecciosa, que va a generar una respuesta inflamatoria exagerada. Entonces hay algunos criterios de calidad, como obtener cultivos, ojalá en los primeros 45 minutos, iniciar antibióticos en los primeros 60 minutos, pero dentro del manejo puntual del problema que estamos teniendo, aquí en este caso será circuito y fluido, entonces tenemos que administrar cristaloides hasta 30 milímetros por kilo, siempre y cuando el paciente persiste hipotenso o con lactatos elevados, y utilizar vasopresores cuando, a pesar de utilizar el volumen, la expansión, persiste el paciente hipotenso. Lo que tratamos es de obtener un mayor volumen circulante efectivo y un aumento en el tono vascular para tener entonces una mejor perfusión tisular. En cuanto a definir en choque séptico o en cualquier choque distributivo, incluso en el choque hipovolémico, si utilizamos cristaloides o utilizamos coloides. Esta es la última revisión de Cochrane, que es del 2018, y no hay diferencia en ningún outcome que sea significativa. Lo que sí es claro es que los almidones, por lo menos en síndrome séptico, inducen mayor mortalidad por sangrado y por falla renal aguda. En cuanto al shock hemorrágico, es necesario hacer una evaluación adecuada, clasificarlo. En la clase 3 y en la clase 4 tenemos que utilizar transfusión de hemoderivados, sobre todo en la clase 4, donde pensamos en protocolos de transfusión masiva. En cuanto al protocolo de transfusión masiva, hay que hacerlo de manera temprana, si se considera, y utilizar una relación 1-1-1, donde tendremos glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas. Solo transfundiremos a quien en realidad lo necesite, y estas transfusiones hechas tempranamente con este radio ha logrado demostrar disminución en la mortalidad, disminución en el consumo de hemoderivados y en las complicaciones asociadas a transfusiones. En el choque obstructivo habrá que tratar la causa. Por ejemplo, acá vemos un neumotórax izquierdo, habrá que derivarlo, y en el paciente clínico lo podemos hacer con una aguja en el segundo espacio intercostal, pero en el paciente de trauma ya se recomienda más es abordarlo directamente con toracostomía. Aquí en este caso tenemos un taponamiento cardíaco con fisiología de taponamiento, vemos una ecocardioscopia, un examen fácil de realizar. En este caso tenemos un tromboembolismo pulmonar
Vemos el ventrículo izquierdo colapsado, el derecho que está agrandado, se genera desplazamiento del septum de derecha a izquierda, colapsándolo con el signo de la D, es un tromboembolismo pulmonar, y habrá que reperfundir. En la precarga podríamos decir cristaloides o hemoderivados, dependiendo si es un choque hemorrágico. En la poscarga, el uso de vasoactivos, recordemos primera línea noradrenalina. En la contractilidad podríamos utilizar inotropos, primera línea dobutamina, y en la frecuencia terapia eléctrica. En general, si solo lo abordamos así, que es una buena manera de entenderlo, pudiéramos hacerlo. Sin embargo, es preciso recordar que los pacientes son mucho más que bomba, fluido y circuito. Hay que tener en cuenta muchas más variables. Entonces, vamos a recomendar una ayuda cognitiva. En la evaluación primaria vamos a tener en cuenta el A, B, C, D, E, F. En la A, definir si el paciente requiere vía aérea permeable. Es importante recordar que hay que disminuir el consumo de oxígeno y probablemente hacer una secuencia de inducción rápida con un protocolo de Montpellier sea una buena idea. En la B, buena ventilación. Tenemos que oxigenar y ventilar lo mejor posible, pero tenemos que tener en cuenta la interacción corazón-pulmón. En la C, en la circulación adecuada, evaluaremos precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia, y habrá que controlar las pérdidas, sobre todo en los casos de choque hemorrágico. En la D, podemos plantearlo como déficit neurológico y habrá que establecer si el estado mental alterado obedece al shock o si hay alguna otra condición que lo esté alterando. En cuanto al diagnóstico diferencial, habrá que proponer diferentes causas de estos tipos de choque. En la E, exposición y control del ambiente y la temperatura, habrá que completar el examen físico y no permitir que el paciente llegue a hipotermia. Hay que recordar, en choque hemorrágico, la tríada de la muerte, de acidosis, coagulopatía e hipotermia. En la F, entonces podemos plantear el ultrasonido como FAST extendido cuando lo hacemos en trauma, en el paciente que tiene trauma cerrado y que tiene inestabilidad hemodinámica. O el ultrasonido focalizado como point of care cuando el paciente está críticamente enfermo. Hay muchos protocolos para evaluación en estados de choque. El que quieran utilizar, utilícelo. El hecho es que el ultrasonido debe ser una herramienta más para la exploración y el diagnóstico de todo paciente críticamente enfermo. En la evaluación secundaria, reevaluamos el ABCD, evaluamos en lo respiratorio, si hay necesidad de ventilación mecánica, qué modo de ventilación mecánica, cuánta PIP vamos a utilizar, qué volumen corriente. Realizamos imágenes de tórax, que puede ser imágenes como una radiografía o ultrasonido de pulmón, gases arteriales, etc. En lo cardiovascular vamos a reevaluar la bomba, el circuito, el fluido. Vamos a definir si se necesita mayor nivel de complejidad de monitoría hemodinámica y para esto dónde vamos a poder hacerlo, como puede ser en la unidad de cuidado intensivo, pero se puede hacer en la sala de choque y reanimación también. Y si se requieren dispositivos de asistencia ventricular. En lo neurológico vamos a definir la necesidad de sedación, más si hicimos secuencia de inducción rápida. Vamos a utilizar escalas validadas para sedación y para analgesia. Y en cuanto al medio interno, pues vamos a definir función de los diferentes órganos, función renal, hepática, etcétera, buscando restablecer la homeostasis. Recuerden que el ABCD se debe reevaluar permanentemente. El manejo de pacientes agudos requiere de equipos bien formados, de equipos de alto rendimiento. Y aquí la simulación clínica tiene un papel muy importante. Así como vamos a abordar lo técnico, es importante recordar lo no técnico. Y en esto entonces habrá que identificar el peligro y pedir ayuda, tener un líder, asignar funciones al equipo que debe ser por anticipado, buscando las fortalezas de cada uno de los miembros, utilizar una comunicación adecuada, asertiva, en asa cerrada, utilizar adecuadamente nuestros recursos locativos, humanos, tecnológicos y por supuesto la información y reevaluar la situación de manera constante, repetitiva, resolutiva. Para eso podemos utilizar 10 segundos para 10 minutos, como pausar y pensar,
pedir otras opiniones, utilizar ayudas cognitivas, repartir la atención. Estas 6 actividades que planteamos acá en esta diapositiva son fundamentales para llevar a cabo cualquier tarea dentro del trabajo en equipo. Gracias por permanecer hasta este momento. Espero les haya sido de interés y de utilidad para la práctica este video. No olviden compartirlo, darle like, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video.